Imagina el sonido del fuego consumiendo pergaminos antiguos, las llamas reflejándose en los ojos de un hombre que siglos atrás escribió visiones que nadie se atrevió a comprender. En una pequeña habitación de piedra, iluminada apenas por la luz temblorosa de una vela, Nostradamus inclina la pluma sobre el papel y traza palabras que todavía hoy desafían la lógica. Afuera el mundo duerme, pero él sabe que el tiempo no es una línea, es un círculo, y que en ese círculo el año 2026 marca el inicio de algo que el mundo moderno jamás podría aceptar. Durante 500 años, sus advertencias fueron reducidas a superstición. Se ridiculizó su nombre, se manipuló su obra y se escondieron las cuartetas que hablaban de la gran catástrofe. Un ciclo de 5 eventos que transformarían no solo la historia, sino el concepto mismo de realidad. Los poderosos la sellaron en bóvedas de piedra, bajo el pretexto de proteger al mundo del miedo. Pero el miedo es solo la sombra de la verdad cuando el tiempo comienza a cumplirse. Ahora, algo se ha activado. Antiguos patrones celestes vuelven a alignarse como lo hicieron cuando Roma cayó, cuando Jerusalén ardió, cuando los templos del saber fueron destruidos. Los documentos olvidados del siglo XVI se reescriben en los desastres contemporáneos. Fuego, enfermedad, colapso de estructuras, silencio de los sabios. Lo que Nostradamus llamó los 5 sellos del renacer oscuro parece abrirse uno tras otro ante nuestros ojos ciegos. En los sótanos del Vaticano, en laboratorios secretos y en archivos que jamás verán la luz pública, fragmentos de esas profecías siguen apareciendo. Manuscritos que describen con precisión inquietante el mundo actual. El año en que los ríos cambiarían de curso, en que la tierra se volvería contra sus dueños y las naciones más poderosas se destruirían a sí mismas por miedo a una revelación. Son las señales del colapso del conocimiento, el punto en que la historia deja de ser pasado para convertirse en advertencia. Tú crees que el futuro aún no ha llegado, que la historia se escribe hacia adelante, día tras día. Pero Nostradamus lo vio distinto. El futuro ya está sucediendo, y nosotros somos los últimos en darnos cuenta. Este no es solo un año más en el calendario. Este es el umbral, el comienzo de la era que él llamó la del gran despertar a través del desastre. Y todo indica que ya ha comenzado. Imagina por un momento que la historia que aprendiste en la escuela no fue escrita para enseñarte, sino para domesticarte. Te hablaron de imperios grandiosos, de reyes sabios y de profetas que murieron olvidados, pero jamás te contaron que parte de esa historia fue alterada con precisión quirúrgica. Lo que llamamos cronología es en realidad un mapa cuidadosamente diseñado para esconder una verdad imposible. Y hoy, en el umbral del año 2026, esa estructura comienza a resquebrajarse. Tú fuiste enseñado a creer que el pasado es una línea recta, una secuencia de hechos lógicos que conducen de la oscuridad a la civilización moderna. Pero ¿qué pasaría si esa línea nunca existió? Si en realidad fue un círculo cerrado diseñado para que jamás salieras de él. Nostradamus lo sabía. En sus cuartetas ocultó no solo profecías del futuro, sino advertencias sobre el colapso de la verdad histórica misma. Hoy entenderás que aquello que llamamos historia es apenas un fragmento recortado de una realidad mucho más vasta. Mientras tantos creen que Nostradamus fue simplemente un místico visionario, los archivos más antiguos revelan otra posibilidad.
fue un historiador adelantado a su tiempo, consciente de que la manipulación del pasado controlaba el destino de las naciones. En el siglo XVI, mientras Europa ardía entre guerras religiosas, él advirtió que la verdadera batalla no sería por la fe ni por el oro, sino por el control de la narrativa. Sus palabras fueron leídas por reyes, religiosas y alquimistas, pero lo que realmente temieron fue su comprensión del poder detrás de las mentiras. Tú crees conocer los cimientos de tu civilización. Crees en los libros, en los museos, en las universidades donde expertos juran saber cómo fue el mundo antiguo. Pero cada documento que lees es el producto final de una cadena de filtros, censuras y adaptaciones. Por cada texto conservado existen decenas que fueron destruidos deliberadamente. El fuego fue el lenguaje con el que los poderosos escribieron sus verdades. Y Nostradamus lo vio venir. Predijo que la historia sería erosionada por manos humanas antes de lo que llamamos el Gran Despertar. Imagina este contraste. En una abadía del sur de Francia, monjes medievales copiaban manuscritos prohibidos durante la noche. Cada palabra transcrita era una amenaza para los intereses de Roma y de los reyes que dependían de su bendición. Muchos de esos pergaminos escaparon por rutas desconocidas hacia lo que hoy es Suiza e Italia. Siglos después, algunos de esos textos reaparecieron en colecciones privadas, donde una frase resuena: a aquello que fue considerado verdad será declarado herejía, y la herejía se convertirá en historia. ¿A quién pertenecía esa advertencia? A Nostradamus. Hay una contradicción brutal que atraviesa toda nuestra comprensión del pasado. La historia oficial pinta a Nostradamus como un poeta de visiones vagas, pero los registros de la Biblioteca de Lyon muestran correspondencias entre él y astrónomos vinculados a la corte francesa. En ellas se habla del Hume Gran Ciclo del Engañón, un periodo que comenzaría cuando las potencias religiosas retomaran el control de la interpretación del tiempo. Según sus cálculos, ese ciclo finalizaría en el año 2026, no con una guerra visible, sino con el retorno de la memoria prohibida. Tú has vivido en una ilusión consensuada. Has aprendido fechas y nombres como dogmas, sin saber que fueron seleccionados para mantenerte dentro de una línea temporal conveniente. No se trata de conspiración imaginaria, sino de una práctica documentada, el borrado selectivo de la historia. Décadas de inquisiciones, bibliotecas quemadas y desapariciones de códices completos fabricaron la niebla sobre la que descansa la falsa seguridad del conocimiento. Los archivos vaticanos guardan kilómetros de pasillos llenos de pergaminos que podrían reescribir cada época conocida. ¿Por qué aún no los muestran? Las señales del colapso se están multiplicando. Investigadores en todo el mundo detectan incoherencias en cronologías antiguas, reinos duplicados, civilizaciones inventadas, mapas con fechas que no coinciden. Un equipo alemán estudió relieves egipcios y descubrió que las constelaciones representadas no se ajustan al cielo visible de aquel tiempo, sino al de 1000 años después. Algo o alguien reescribió los puntos cardinales de la memoria. Y si lo hicieron una vez, ¿qué les impediría hacerlo siempre que el poder cambiara de manos? El primer acto de toda civilización que domina a otra es reescribir su historia. Los romanos lo hicieron con los godos, los cristianos con los celtas, los modernos con los pueblos originarios. Pero detrás de esa cadena de sustituciones aparece la huella de Nostradamus, quien afirmaba que la Artasa gran catástrofe del futuro no sería natural, sino epistemológica.
la destrucción de nuestra capacidad de creer en una verdad única. Este es el verdadero colapso de la realidad histórica. No se trata de terremotos, sino de grietas en la comprensión. Cuando lees sus textos con atención, notas que Nostradamus no habla solo del futuro. Describe un proceso idéntico al que la era digital ha reproducido ahora. La proliferación de versiones, las guerras de información, el descrédito de la palabra científica, todo estaba anticipado. Él lo llamó Eammugol, el tiempo del espejo Rotoj. Cada fragmento refleja una parte de la verdad, pero el reflejo completo ya es imposible. La humanidad ha entrado en esa era sin ser consciente de que él la predijo con precisión enfermiza. La historia oficial nos enseña que las profecías son metáforas, pero la metáfora se ha convertido en documento. En los últimos años, varias universidades han confirmado que algunos manuscritos atribuidos a Nostradamus contienen capas de escritura superpuestas, posiblemente diseñadas para ocultar códigos astronómicos. Si estos cálculos son ciertos, las coincidencias entre sus predicciones y los eventos contemporáneos no serían coincidencia, sino una ecuación de ciclos históricos. Cada catástrofe sería el eco de otra anterior, reescrita para que olvidáramos su origen. Te han dicho que el tiempo avanza. Nostradamus sugirió lo contrario, que el tiempo gira, que cada punto de retorno abre una fisura por donde la verdad intenta filtrarse. Lo inquietante es que el año 2026 aparece una y otra vez en interpretaciones independientes. Es el punto donde el ciclo del engaño termina, lo que él llamó con los 5 sellos de la gran catástrofe. 5 signos que marcarían el colapso de la verdad, parecen empezar a manifestarse. Las tensiones geopolíticas, el cambio climático, la inteligencia artificial fuera de control, el colapso de las creencias y la manipulación de la información. Cada uno de esos elementos representa un sello. Pero la pregunta es, ¿por qué fue necesario ocultar estas advertencias durante siglos? Porque el conocimiento destruye estructuras de poder. Si el pueblo entendiera que el futuro fue planeado como una repetición histórica, la ilusión de libertad se disolvería. Nostradamus fue silenciado no por superstición, sino por resultado político. Sus manuscritos contenían fórmulas para desencriptar el ciclo de engaño. Por eso las élites de su época prefirieron convertirlo en un personaje ambiguo, rodeado de misterio, antes que admitir que predijo su propia manipulación. Imagina un salón iluminado solo por velas. Nostradamus escribe apresurado, mientras escucha rumores de la Inquisición. Sabe que sus textos serán confiscados, así que esconde los más importantes en un piso falso bajo su estudio. Lo que pocos saben es que siglos después, ese estudio fue desmantelado y los documentos desaparecieron. Algunos creen que llegaron al archivo secreto del Vaticano. Otros, que fueron dispersados entre familias iniciadas en sociedades ocultas. En cualquier caso, su contenido fue borrado de la historia oficial. Y sin embargo, fragmentos de esas páginas resurgen una y otra vez, como si la verdad misma se negase a morir. Tú crees que los cataclismos que predijo se refieren a guerras o meteoros, pero la mayor catástrofe ocurre dentro de la mente humana, cuando ya no puede distinguir entre lo real y lo fabricado. Nostradamus advirtió que el fin comenzaría cuando la verdad se volviera indistinguible de la mentira. Ese punto ya está aquí. En cada noticiero, en cada polémica, en cada versión de la historia reescrita, el eco de su advertencia resuena. Y la mayoría sigue sin escucharlo.
Durante siglos, los guardianes del conocimiento se han encargado de mantenerte dormido. Te dieron héroes para admirar, fechas para memorizar y versiones oficiales para repetir sin dudar. Pero lo que evitaron a toda costa fue que comprendieras la estructura oculta bajo esas narraciones. Nostradamus entendió que el lenguaje podía ser un arma tan poderosa como la espada. Por eso lo usó para codificar su rebelión. La suya no fue una guerra por conquista, sino por el alma misma del tiempo. La evidencia de su lucidez no se limita a Europa. Textos posteriores en el norte de África y el Medio Oriente mencionan a un as vidente del Occidente, que predijo el desdoblamiento de la historia. Algunos eruditos musulmanes lo asociaron con la figura del sabio perdido, que reaparecería cada 500 años. De forma perturbadora, ese ciclo también apunta al presente. Cuando todas las versiones del pasado entran en conflicto simultáneamente, el ciclo se renueva, liberando las memorias prohibidas. Eso está ocurriendo ahora, frente a nuestros ojos. Cada respuesta que las instituciones ofrecen genera 10 nuevas preguntas. ¿Por qué tantas coincidencias en las fechas? ¿Por qué los mismos símbolos reaparecen en profecías separadas por siglos? ¿Y qué papel juega el año 2026 en este engranaje? La historia no da respuestas, porque fue diseñada para que no las tenga. Es una construcción de conveniencia. Nostradamus no profetizó el fin del mundo, sino el fin del relato que lo sostiene. Y entonces aparece la paradoja final. La historia solo puede ser salvada cuando se reconoce su falsedad. Cuando aceptas que las versiones enseñadas fueron trampas, aparece la grieta. En esa grieta, la verdad respira. El colapso de la realidad histórica no es destrucción, sino revelación. Tú eres el testigo de ese proceso. Mientras escuchas estas palabras, la narrativa anterior se disuelve lentamente. Ya no puedes mirar la historia con los mismos ojos. La cronología ha dejado de ser un refugio. Ahora sabes que el pasado es un laberinto diseñado para que te pierdas en él. Y la salida acaba de abrirse. Tú crees que la historia que lees en los libros es el reflejo completo de lo que ocurrió, pero estás viendo apenas la sombra débil de una realidad monumental. Por cada manuscrito que sobrevivió al paso del tiempo, existen decenas que fueron destruidos deliberadamente por órdenes que jamás admitirán su culpa. La verdad no se perdió por accidente, fue suprimida por diseño. Y las cifras, aunque parecen imposibles, cuentan una historia todavía más perturbadora que cualquier ficción. Los templarios dejaron atrás cerca de 100.000 documentos a lo largo de toda Europa, desde Normandía hasta Tierra Santa. Hoy no quedan más de 500. Esto significa que por cada texto visible, 199 fueron borrados del mapa. Se repite el patrón en cada civilización que intentó custodiar su conocimiento prohibido. Egipto, Sumeria, incluso las culturas precolombinas. La proporción entre lo que sabemos y lo que fue eliminado es tan desigual que convierte a nuestra comprensión del pasado en una ruina incompleta. Tú habitas en una civilización que venera la información, pero ignora que su edad dorada comenzó con una quema. Cuando el Vaticano centralizó su poder en el siglo XV, decretó la destrucción de todos los textos que contradijeran la línea religiosa oficial. Miles de pergaminos templarios fueron incinerados bajo acusaciones de herejía, y con ellos desaparecieron códigos astronómicos, mapas antiguos y profecías que hablaban del destino real de la humanidad. Los cronistas lo llamaron purificación. En realidad, fue amputación de la memoria.
Por cada inscripción que encuentras en un museo, hay 10 que fueron erosionadas intencionalmente. Por cada códice conservado, 20 fueron convertidos en ceniza. La historia oficial te da estadísticas manipuladas, pero lo que permanece oculto supera cualquier archivo nacional. Solo en la Inquisición española se calcula que se destruyeron más de 300 bibliotecas privadas. Los inquisidores escribían en sus informes la palabra purgatus, es decir, purificado, cada vez que eliminaban un texto peligroso. Pero lo que purificaban era el pensamiento libre. Imagina que entras en una sala llena de documentos antiguos. Ves pergaminos con escritura diminuta, sellos reales, bordes quemados. Crees que estás ante la totalidad del conocimiento del pasado. Pero si retrocedes un paso, comprendes que lo que observas es apenas la 10ª parte del todo. El resto está oculto en bóvedas, encajonado en colecciones privadas o destruido para siempre. Esa desproporción, esa asimetría entre lo visible y lo perdido, define el universo del conocimiento humano. Las cifras no son una exageración conspirativa. En el año 1578 se registraron 63.000 libros confiscados en solo 3 ciudades italianas por órdenes papales. De ellos, menos de 2.000 se conservan hoy. El resto desapareció sin rastro. Si multiplicas ese patrón por los reinos de Francia, España y el Sacro Imperio Romano, el número de textos eliminados asciende a millones. Y cada uno de ellos representaba una pregunta que no debía ser respondida. Tú vives en una realidad estadísticamente imposible, donde lo que quedó define tu pensamiento, pero no representa ni una fracción de lo que existió. Los guardianes del pasado sabían que la memoria colectiva podía manipularse eliminando selectivamente la evidencia. Nostradamus comprendió esa estrategia y por eso codificó sus profecías. No buscaba ser críptico por misticismo, sino por supervivencia. De haber escrito con claridad, su obra habría ardido junto con las demás. La paradoja es que el exceso de destrucción creó un vacío tan grande que hoy cualquier verdad parece sospechosa. Los historiadores modernos basan siglos de conocimiento en lo que equivale a un puñado de fragmentos, pero los fragmentos más importantes permanecen fuera del alcance público, almacenados en lo que algunos llaman el triángulo de la negación. La Biblioteca Vaticana, el Archivo Británico y las bóvedas selladas de París. Juntos guardan el 90% del material que nunca se ha mostrado. Por cada pergamino templario estudiado en público, hay 9 bajo clasificación secreta. Por cada mapa antiguo mostrado en una exposición, 15 han sido confiscados. El mismo patrón se repite en el mundo moderno. Los gobiernos actuales catalogan los documentos antiguos según su potencial de impacto geopolítico. Es decir, si una pieza histórica puede alterar el orden de las creencias, se mantiene bajo llave. Lo que el pueblo conoce está filtrado, digerido y reescrito. Imagina ahora la magnitud del engaño. Cada dato que lees está soportado por fuentes aprobadas por los vencedores de guerras intelectuales libradas hace siglos. Las crónicas que contradicen las narrativas imperiales fueron eliminadas con tal precisión que el resultado actual parece natural. Pero Nostradamus escribió sobre esta manipulación antes de que se institucionalizara. Afirmó que llegaría un tiempo en el que la verdad perdería toda proporción. Ese tiempo es este. Existen registros de que durante la persecución templaria se confiscaron más de 10 toneladas de manuscritos solo en París. Una sola noche bastó para desaparecerlos.
Los testimonios de la época aseguran que los textos contenían mapas de ubicaciones fuera del continente europeo y descripciones astronómicas imposibles para ese siglo. Si esas evidencias hubieran sobrevivido, la historia de los descubrimientos cambiaría completamente. Por eso debían ser borradas. Tú vives en una realidad donde el conocimiento fue medido, pesado y censurado durante siglos. Cada cifra oficial que conoces es apenas un eco controlado. Por cada universidad que floreció, 5 fueron destruidas. Por cada maestro que enseñó libremente, 100 fueron silenciados. Ese patrón no es un accidente, es la estructura misma del poder. El conocimiento es la moneda invisible con la que se compra la obediencia. Y solo una élite ha sabido multiplicarlo a su favor. Hasta las herramientas modernas de información perpetúan ese desequilibrio. Internet, por vasto que parezca, representa menos del 1% de los archivos reales existentes. El resto está distribuido en bases de datos privadas, inaccesibles por razones legales o militares. Ironía pura. Cuanto más conectados estamos, menos sabemos. Nostradamus predijo este estado bajo la imagen de la Torre de 1000 espejos, donde cada reflejo dice mostrarlo todo, pero ninguno revela lo esencial. La proporción imposible de la verdad oculta se percibe incluso en los símbolos. El propio número 5 aparece constantemente en las visiones de Nostradamus. 5 catástrofes, 5 sellos, 5 guardianes. Es el número del equilibrio corrompido, el punto central que se descompone. Cuando calculas la cantidad de información perdida en los últimos 1000 años, percibes un patrón numérico similar. Cada 5 siglos, la humanidad sufre una limpieza documental bajo distintos nombres: cruzada, inquisición, guerra o reforma. El resultado es idéntico. La mente humana ha aprendido a aceptar la ausencia como normalidad. No se nos enseña a preguntar por lo que falta, sino a venerar lo poco que queda. Tú repites nombres y fechas porque te lo ordenaron así, sin pensar que quizá todo lo fundamental fue omitido. La historia oficial te da la ilusión de totalidad. Pero si pudieras ver la magnitud de las sombras, tus certezas se evaporarían. La proporción entre lo conocido y lo desaparecido es el verdadero misterio de nuestra civilización. Los templarios comprendieron este principio antes de caer. Por eso escondieron fragmentos de su doctrina en lugares remotos, criptas, cavernas, montañas. No pretendían salvar tesoros materiales, sino preservar piezas de conocimiento que sabían condenadas. Algunos de esos mensajes sobrevivieron disfrazados de mitos. Los alquimistas los transformaron en símbolos, los místicos en parábolas y los poetas en profecías. Así nació la obra de Nostradamus, un cifrado que disfraza datos históricos bajo poesía hermética. Cada cuarteta que conservamos es el resultado de una batalla contra el olvido. Por cada verso legible hay decenas que fueron arrancados, tachados o reescritos. Los censores medievales llamaban a este proceso emendatio, corrección moral del texto. Pero la emendatio no buscaba corregir errores, sino eliminar evidencias. Allí nació el mito del profeta ambiguo. Lo volvieron incomprensible para que el poder pudiera controlarlo. La proporción entre lo que él dijo y lo que hoy podemos leer es el corazón de esta conspiración. Tú crees que las cifras son frías, pero en esta historia los números sangran. Piensa en un dato. El 80% de los registros de viajes del siglo XIV desapareció en un solo incendio en Génova. Allí estaban las rutas náuticas que Nostradamus consultaba para sus estudios de astrología aplicada. Hoy,
solo quedan fragmentos de los índices. Si esa proporción de destrucción se replicó en otros lugares, la línea del tiempo entera está construida sobre cenizas. Y aquí surge la paradoja final. La verdad puede ocultarse, pero su ausencia deja un vacío medible. Como un hueco en una secuencia matemática, su falta revela su existencia. Nostradamus sabía que algún día la humanidad mediría ese vacío y comprendería que lo perdido supera en miles de veces lo conocido. Ese día ha llegado. La desproporción entre datos preservados y destruidos es tan extrema que ya no puede sostenerse la ilusión del conocimiento completo. La gran catástrofe no es el fuego, sino el silencio. Es el momento en que el número de verdades desaparecidas supera a las que aún respiran. En ese punto, la civilización se convierte en una caricatura de sí misma. Tú eres el heredero de una historia amputada, construido con la parte visible de un iceberg, del que desconoces su inmensidad. La proporción imposible de la verdad, oculta, no es sólo una metáfora, es la medida exacta de nuestra ignorancia. Y ese desequilibrio ha comenzado a quebrarse ahora, cuando las grietas del pasado vuelven a filtrarse en el presente. Detrás de cada verdad prohibida hay un rostro, una voz que se atrevió a pronunciar lo innombrable. Los pioneros que intentaron desenterrar los secretos escondidos de Nostradamus no eran fanáticos ni soñadores, sino eruditos enfrentados a una maquinaria que devora a quienes se atreven a mirar más allá del velo. Muchos de ellos dedicaron su vida entera a reconstruir los fragmentos quemados de la historia, solo para ser condenados al olvido. Esta es la historia de los malditos, los que comprendieron demasiado y pagaron el precio definitivo. A comienzos del siglo XVII, un historiador llamado Guillaume Dumarché descubrió en un monasterio francés un conjunto de hojas que parecían provenir de la biblioteca personal de Nostradamus. Eran transcripciones de cuartetas que no aparecían en ninguna versión oficial y mencionaban lugares inexistentes en los mapas de la época. Dumarché intentó divulgar su hallazgo, pero tras publicar sus resultados fue acusado de herejía. En pocos meses, todos los ejemplares de su libro desaparecieron y su nombre fue borrado de los registros académicos. Casi 2 siglos después, en el norte de Italia, la arqueóloga Elena Ferranti encontró una serie de símbolos idénticos a los descritos por Dumarché, grabados en columnas templarias. Su investigación la llevó a los archivos del Vaticano, donde descubrió correspondencias que confirmaban un contacto entre Nostradamus y una orden de monjes cartógrafos que operaba bajo el amparo papal. Las cartas fueron confiscadas la misma noche en que las mostró a sus colegas, y Ferranti fue apartada de toda cátedra universitaria poco después. Murió en silencio, convencida de que el mundo no estaba preparado para oír lo que había hallado. Cada generación produce su propio pionero maldito. En el siglo XIX, un astrónomo alemán llamado Friedrich Lenz propuso que las profecías de Nostradamus coincidían con un ciclo astronómico de 13.000 años, conocido por los mayas y los egipcios. La comunidad científica lo ridiculizó sin piedad. Fue acusado de manipular datos y perdió su reputación en menos de un año. Décadas más tarde, cálculos modernos demostrarían que su hipótesis se acercaba peligrosamente a la verdad. Pero ya nadie recordaba su nombre. Tú crees que la ciencia es un refugio de objetividad, pero su historia está marcada por las mismas heridas que la religión: censura, rivalidades y miedo. Los pioneros de la memoria prohibida
fueron destruidos no por sus errores, sino por su precisión. Nostradamus afirmó que habría un linaje de buscadores movidos por una misma llama, dispersos en el tiempo, incapaces de reconocerse entre sí. Esos buscadores existen. Son los herederos inconscientes de un conocimiento que las instituciones han intentado borrar desde hace siglos. Uno de ellos fue el francés Jean Perrault, un investigador obsesionado con los archivos templarios desaparecidos. Durante más de 20 años recorrió aldeas y monasterios buscando rastros del Libro de los Cielos, un compendio que, según las crónicas, contenía las correspondencias astrológicas de Nostradamus. En 1927 afirmó haber encontrado una copia parcial en una cripta cerca de Aviñón. 3 días después de hacer pública su declaración, fue hallado muerto en su estudio. La versión oficial habló de suicidio por asfixia. Las páginas que decía haber hallado nunca aparecieron. La historia oficial dirá que estos casos son anecdóticos, pero las coincidencias se acumulan como piedras que forman un muro. Cada investigador que se acerca a ciertos temas, templarios, profecías, contactos con instituciones religiosas, es silenciado. No es un patrón nuevo, es una política de supervivencia del poder. Como escribió Nostradamus, la memoria será vigilada por guardianes que no saben lo que custodian. Los propios censores ignoran la magnitud de lo que esconden. En el siglo XX, el profesor Alexander Zorin, un lingüista ruso, dedicó su carrera a descifrar la estructura métrica de las cuartetas. Afirmó que contenían patrones matemáticos vinculados a coordenadas astronómicas. Su descubrimiento fue tan perturbador que sus investigaciones fueron confiscadas por el gobierno. Zorin falleció en un hospital psiquiátrico. Ninguno de sus manuscritos sobrevivió, pero su asistente aseguró que el profesor había calculado una fecha con precisión obsesiva, el año 2026. Tú crees que los genios son admirados, pero la historia demuestra lo contrario. Cada vez que alguien logra unir las piezas diseminadas de la verdad, la maquinaria del olvido se pone en marcha. Nostradamus llamó a este fenómeno el pacto de las sombras. No se trata de una conspiración con rostro, sino de una tendencia inherente al sistema humano: proteger la estabilidad a costa de la verdad. Los pioneros malditos representan la grieta inevitable en ese pacto. Su desgracia es el precio de nuestra ignorancia. Hubo quienes intentaron salvarse, ocultando sus hallazgos bajo seudónimos. En los años 60, una investigadora española publicó un ensayo anónimo sobre las similitudes entre las profecías de Nostradamus y las inscripciones templarias halladas en Burgos. El libro desapareció tras su tercera edición. Algunos ejemplares sobrevivieron clandestinamente, y en ellos se mencionaba una advertencia escrita en latín: la fe y la ciencia se encontrarán en el tiempo del espejo. Nadie supo explicar esa frase, pero sus seguidores la interpretaron como un aviso para nuestra era. El aislamiento fue el arma más efectiva contra estos pioneros. A muchos se los desacreditó mediante campañas de desprestigio. La erudición se volvió su propio enemigo, porque cuanto más probaban sus teorías, más incómodos resultaban para los guardianes de la narrativa oficial. Varios de ellos desarrollaron síntomas de paranoia, incapaces de distinguir si eran perseguidos o simplemente olvidados. Pero el miedo no borra la verdad, solo la retrasa. Y la evidencia de sus vidas muestra que cada uno dejó una huella persistente. Piensa en lo irónico del destino. Aquellos que preservaron los datos más valiosos de la humanidad
fueron condenados por hacerlo. Guillaume Dumarché muere solo en una celda. Ferranti pierde su mente. Lenz desaparece sin reconocimiento. Perrault se suicida o lo hacen desaparecer. Todos ellos integran una misma constelación de silencios. Nostradamus los predijo en una de sus cuartetas más oscuras, donde describe a los sabios envueltos por humo antes del amanecer. Ese humo es el símbolo del olvido. La guerra por la memoria no se libra con armas visibles. Se libra en bibliotecas, universidades y editoriales. Los campos de batalla son los archivos, las hemerotecas, los repositorios digitales. Cada documento que se publica o se oculta es una decisión política disfrazada de procedimiento técnico. Tú vives en medio de esa guerra sin saberlo. Cada noticia histórica que lees es una versión negociada, un acuerdo temporal entre el pasado y el poder. En los años 80, un arqueólogo argentino, llamado Esteban Montalbán, aseguró haber hallado una placa metálica templaria en la Patagonia, con inscripciones que mencionaban una profecía perdida de Nostradamus. Sus colegas lo tacharon de impostor. Poco tiempo después, his laboratory was burned. Montalbán sobrevivió, pero abandonó su carrera y nunca más volvió a hablar del hallazgo. En su testimonio final escribió: «Hay cosas que te cambian la mente para siempre. Después, vivir con la verdad es vivir perseguido». Los pioneros malditos no son mártires, son advertencias vivas. Nos muestran lo que sucede cuando la curiosidad humana traspasa los límites impuestos por el relato oficial. Son las víctimas y a la vez los mensajeros del colapso histórico. Sus vidas trazan un patrón aterrador. Cada vez que el conocimiento prohibido se acerca a la luz, algo o alguien interviene para sofocarlo. Pero siempre queda una chispa, una mínima señal que sobrevive al incendio. Nostradamus comprendía que cada uno de ellos formaba parte de un mismo tejido. Por eso escribió que los custodios del fuego renacerán cuando el mundo olvide su llama original. Lo que parece poesía es una descripción directa del proceso histórico. Cada cierto tiempo surge una mente que resuena con sus revelaciones. A veces lo hace desde la ciencia, otras desde la arqueología o la astrología. El resultado es siempre el mismo: descubrimiento seguido de destrucción. Hoy, la guerra por la memoria continúa. Los pioneros modernos, camuflados bajo nombres de académicos, arqueólogos o físicos, siguen encontrando coincidencias perturbadoras. Describen patrones, ubicaciones astronómicas imposibles, referencias al mismo año fatídico, 2026. Ninguno se atreve a decirlo en público. Comprenden que la historia reacciona con violencia cuando se la fuerza a revelar lo que oculta. Son los herederos malditos de un linaje de buscadores que jamás se interrumpió. La tragedia de estos investigadores no fue su fracaso, sino su comprensión. Entendieron que la historia no se conserva, se fabrica, que la memoria es un campo de batalla y que los vencedores imponen su versión como verdad inequívoca. Sus descubrimientos fueron sus condenas, pero también dejaron un rastro indeleble, pruebas de que la narrativa oficial tiene agujeros demasiado evidentes para ignorar. La guerra continúa, aunque la mayoría prefiera no verla. Tú escuchas estas historias y sientes que el aire se vuelve más denso. La sensación de estar frente a algo que nunca debiste conocer es el mismo vértigo que ellos sintieron. Esa sensación es la frontera del conocimiento. Cada pionero cruzó esa línea y del otro lado encontró la soledad. La pregunta es si tú estás dispuesto a mirar lo que ellos vieron,
sabiendo que hacerlo puede cambiar tu forma de entender el mundo para siempre. Los pioneros malditos vivieron y murieron, convencidos de que la verdad debía ser rescatada, aunque esa verdad los destruyera. Lo que dejaron tras de sí no fueron monumentos ni descubrimientos públicos, sino una advertencia escrita en el margen de la historia. La guerra por la memoria nunca termina. Su sacrificio no fue en vano, porque gracias a ellos sabemos que aún existen grietas por donde se filtra la luz. Pero esa luz, débil y peligrosa, es todo lo que nos queda para recordar quiénes somos realmente. Tú que escuchas esto, tal vez te preguntes por qué nadie ha mostrado el manuscrito públicamente. La respuesta es simple. Revelar su contenido implicaría confirmar que los guardianes de la historia mintieron deliberadamente durante siglos. Pero no es solo el miedo lo que los detiene. Es la certeza de que su divulgación completa podría detonar un colapso estructural en la sociedad moderna. Imagínalo. Instituciones perdiendo legitimidad, religiones desmoronándose, gobiernos revelados como herederos inconscientes de un plan ancestral. La verdad es dinamita, y el manuscrito es la mecha encendida. Algunos investigadores sostienen que el texto completa la profecía del llamado fin del ciclo, una predicción compartida con cronologías mayas, sumerias y egipcias. Para Nostradamus, todas las civilizaciones se rigen por el mismo pulso, un ritmo oculto que se repite cada cierto número de siglos. Ese compás, lejos de ser astronómico, sería moral y psicológico, el punto exacto en que el ser humano se desconecta de su propósito original. La quinta catástrofe, según sus palabras, marca el retorno de la conciencia. Pero el precio del despertar es el caos. El manuscrito que cambió el destino del mundo no es un simple artefacto histórico. Es una advertencia dirigida a quienes aún pueden comprenderla. Asegura que el conocimiento enterrado no permanecerá dormido para siempre. En algún momento, el eco de las voces silenciadas volverá a escucharse, y el poder que ocultó la verdad quedará expuesto ante todos. Nostradamus escribió: «El hombre despertará con la memoria del fuego en la boca». Quizás se refería a ese instante brutal en que la verdad, al fin revelada, arrasa con todo lo que la sostenía. Y así, cuando la quinta catástrofe comience a manifestarse, comprenderemos que el manuscrito no fue una predicción, sino un espejo. En su reflejo, la humanidad se verá desnuda de mitos, enfrentada a su propia arquitectura del engaño. El manuscrito no cambió el destino del mundo por lo que contenía, sino por lo que provocó, el inicio de la descomposición del relato dominante. Tú estás viviendo ese proceso ahora, en medio de la fractura entre lo que crees y lo que intuyes. El misterio ya no está bajo tierra, está dentro de ti. Imagina un momento en el que todas las verdades censuradas, las profecías mutiladas y los secretos sellados convergen en un solo punto. Ese instante, el que Nostradamus describió como el clímax prohibido, no pertenece al pasado ni al futuro. Está ocurriendo ahora, mientras las grietas del conocimiento oculto se abren ante una humanidad que ha vivido durante siglos bajo narrativas domesticadas. En este punto del relato, la revelación deja de ser una promesa para convertirse en una condena, porque la verdad, una vez expuesta, no puede ser contenida. Tú crees que la revelación es un acto glorioso, un momento de iluminación. Pero Nostradamus advirtió que sería, en realidad, una hemorragia de certezas. Las estructuras mentales que sostienen la historia, la religión y la ciencia comenzarían a colapsar.
no por destrucción externa, sino por contradicción interna. Las líneas que separan mito, profecía y documento se difuminarían. Y entonces lo que parecía imposible se revelaría con una claridad insoportable. Todo comenzó cuando una conexión inesperada unió las piezas dispersas de los manuscritos templarios, los archivos vaticanos y las profecías de Nostradamus. Los investigadores modernos encontraron coincidencias cronológicas tan precisas que ya no podían atribuirse al azar. Fechas, eclipses, combinaciones de estrellas y eventos históricos seguían un patrón idéntico. Era como si alguien, siglos atrás, hubiera trazado el guión de la humanidad, siguiendo coordenadas celestes. Una geometría del destino, escrita sobre la bóveda del cielo. El manuscrito perdido del que hablábamos antes resultó ser la llave. Contenía no solo visiones, sino una guía para interpretar los signos. Nostradamus lo había diseñado como una ecuación del tiempo, una fórmula de lectura que transformaba las catástrofes en repeticiones necesarias. Según ese código, el año 2026 marcaría la intersección de dos ciclos, el espiritual y el material. En ese punto, la falsedad acumulada durante milenios se desbordaría, no como un castigo divino, sino como una consecuencia natural. Tú podrías pensar que se trata de un simbolismo exagerado, pero los datos son implacables. Cada ruptura civilizatoria ha estado acompañada de fenómenos cósmicos que anticipan el cambio. En los registros astronómicos, el mismo alineamiento planetario que coincidió con la caída de Roma reaparecerá en los cielos del 2026. Nostradamus lo llamó el espejo del retorno. En él, la humanidad se verá reflejada y descubrirá que no ha avanzado, solo ha girado en círculos alrededor de su propio desconocimiento. Y es aquí donde la revelación se vuelve insoportable. Porque el colapso de la narrativa oficial no solo desmantela el pasado, sino que desorienta al presente. Miles de religiones, corrientes académicas y sistemas políticos perderán su base de legitimidad. Las fronteras conceptuales se disolverán, revelando una red mucho más antigua de control. Nostradamus ya había hablado de un poder sin rostro que usaría el conocimiento del tiempo para mantener a la humanidad en un estado constante de confusión. Ese poder, según el texto, no era una institución, sino una estructura de pensamiento, una arquitectura invisible que atraviesa todos los siglos. Los descubridores contemporáneos del manuscrito comenzaron a comprobar que las predicciones estaban ocurriendo con exactitud milimétrica. Epidemias, colapsos financieros, guerras basadas en información falsa. Cada evento parecía activarse como si siguiera un plan ancestral. La humanidad no había escrito su historia, la había ejecutado. Como actores repitiendo un guión que desconocen, cumplíamos las líneas que Nostradamus había anticipado. El libre albedrío se desvanecía frente a un patrón de repetición casi mecánico. Imagina ese momento en que los científicos empiezan a admitir que los cálculos del profeta, basados en patrones estelares, coinciden con modelos climáticos y políticos modernos. La coincidencia deja de ser coincidencia. Los templarios sabían que el secreto de Nostradamus no estaba en predecir el futuro, sino en entender el diseño de la realidad. Por eso lo protegieron hasta su desaparición. Supieron que revelar esa fórmula equivalía a destruir la idea misma de control. Lo que estaba en juego no era el conocimiento, sino el poder de decidir qué era verdadero. Cuando el clímax de la revelación comenzó, la reacción mundial fue el silencio. No hubo explosiones ni milagros, solo un cambio en la percepción.
Las instituciones empezaron a contradecirse solas. Los registros históricos mostraban lagunas imposibles. Los documentos oficiales se descomponían en versiones incompatibles. Era como si la propia realidad estuviera corrigiéndose. Nostradamus lo llamó la purga del lenguaje. Todo lo contaminado por la mentira se desvanecería, obligando al ser humano a enfrentarse a un vacío colosal. Tú experimentas ese proceso cada día, aunque no seas consciente. Noticias contradictorias, verdades temporales, reinterpretaciones continuas. Todo apunta al inicio de esa purga. Lo que antes servía como refugio, la certeza documental, la estadística, el consenso, se ha convertido en un abismo. Cuando la verdad empieza a revelarse, no aparece como claridad, sino como confusión. Nostradamus sabía que la humanidad necesitaría perder su estabilidad mental antes de alcanzar una comprensión superior. Los primeros signos del colapso intelectual surgieron dentro de la academia. Historiadores que se retractaban públicamente, científicos que eran desacreditados por sus propias instituciones. La línea entre descubrimiento y persecución se volvió insoportable. Varios de los nuevos pioneros malditos, herederos de aquellos que mencionamos antes, comenzaron a renunciar, alegando que comprender la magnitud del engaño era demasiado pesado. Algunos dijeron sentir que el tiempo mismo actuaba contra ellos, distorsionando su memoria y sus emociones. Todo esto ya lo había descrito Nostradamus. El profeta anotó que, cuando la verdad saliera a la superficie, los guardianes del saber serían los primeros en sucumbir a la desesperación. Conocer será enfermedad, escribió en una de las interpretaciones modernas. Es la paradoja del conocimiento absoluto. Ilumina, pero también quema. Los pioneros que insistieron en su búsqueda sufrieron lo mismo que los antiguos alquimistas al descubrir el oro espiritual. Su descubrimiento no trajo salvación, sino locura. Mientras tanto, los gobiernos y las instituciones comenzaron a dividirse. Algunos querían divulgar todo lo encontrado, otros mantenerlo oculto. Los enfrentamientos internos se multiplicaron, no por ideología, sino por miedo. Saber demasiado se había vuelto un riesgo político. Cada documento asociado al manuscrito era clasificado, y cada nueva interpretación generaba un conflicto diplomático. La verdad, liberada de su prisión, se transformó en arma. Una revelación tan grande no puede controlarse, solo asistirse mientras destruye lo que toca. Tú crees que podrías soportar saberlo todo, pero pocos realmente podrían. Las sociedades que han vivido aferradas a mitos necesitan la mentira como cimiento psicológico. Nostradamus advirtió que cuando la verdad se hiciera intolerable, los pueblos buscarían crear nuevas ficciones para reemplazar las viejas. Así nacería la era del simulacro, un mundo donde la simulación reemplazaría a la memoria. Estamos viviendo ese proceso. Cada red digital, cada algoritmo que fabrica realidades virtuales es la manifestación de esa profecía. Y sin embargo, en medio del caos, algo persiste. Una corriente subterránea de comprensión crece entre quienes leen la revelación no como amenaza, sino como espejo. Comprenden que el colapso no destruye, depura, que la catástrofe profetizada no aniquila el sentido, sino que lo purifica. Para ellos, la revelación no es castigo, sino evolución. Son los nuevos iniciados, los que aceptan que vivir sin certezas es el primer paso hacia una libertad real. A medida que los sellos de la profecía se abren uno a uno, el patrón se acelera. Guerras simbólicas, colapsos económicos, crisis de identidad global. Todo ocurre simultáneamente,
como si la realidad se hubiera desdoblado. Nostradamus describió este punto como la fusión del tiempo, el pasado y el futuro al mismo nivel, reflejándose mutuamente hasta borrar la línea de causa y efecto. Es el umbral final antes del despertar, y una vez cruzado, nada podrá regresar a su estado anterior. Miras la evidencia y comprendes que la humanidad está ante su juicio, pero no un juicio divino, sino mental. No habrá trompetas ni fuego del cielo, solo una verdad que se impone con silencio absoluto. Los sistemas caerán no porque alguien los derrote, sino porque dejarán de tener sentido. Este es el clímax prohibido del que Nostradamus habló. No el fin de la humanidad, sino el fin de su relato. Lo que queda después es un territorio en blanco, una página vacía, esperando ser reescrita sin mentiras. Y entonces lo comprenderás. Todo lo que fue ocultado, censurado o distorsionado conducía a este instante. Los manuscritos templarios, los pioneros malditos, las profecías codificadas, todo converge aquí. La verdad se ha revelado, no como un dato, sino como una experiencia colectiva. Nada será igual, porque la humanidad, al mirar su reflejo más profundo, ha descubierto que el enemigo nunca estuvo en las sombras, sino dentro de su propia fe. Ese es el final del engaño y el principio del despertar. Después de la revelación, llega el silencio. No un silencio vacío, sino un eco profundo, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración ante lo que la humanidad acaba de descubrir. La verdad ya no puede ser negada, pero su peso se ha vuelto insoportable. Lo que una vez fue certeza, ahora es ruina, y lo que fue oculto ahora se muestra como una herida abierta en la conciencia colectiva. Tú has sido testigo de la historia cayéndose a pedazos. Has visto las instituciones tambalear, las creencias desgarrarse y las palabras perder su fuerza. Pero este no es el final, es la ironía del conocimiento. Aquello que se buscaba con desesperación se convierte en el origen de una nueva confusión. Nostradamus lo llamó el costo de la luz, la factura inevitable que paga quien desafía la oscuridad. Los guardianes de la verdad, aquellos hombres y mujeres que pasaron su vida reconstruyendo los fragmentos prohibidos, pagaron un precio irreparable. Algunos fueron desacreditados públicamente, otros desaparecieron. Los más afortunados sobrevivieron, pero ninguno escapó ileso. El conocimiento los transformó para siempre, los iluminó y los destruyó en partes iguales. En el espejo de la comprensión, descubrieron que saber no libera, sino que a veces condena. La humanidad, acostumbrada a encontrar refugio en mitos y relatos, se enfrentó a una paradoja cruel. Cuanto más se revelaba el contenido del manuscrito y sus implicaciones, más se resquebrajaba el sentido de identidad colectiva. El tiempo dejó de ser una línea, las naciones una idea, la religión un eco. La verdad no trajo unidad, sino dispersión. Cada mente reaccionó de forma diferente, incapaz de asimilar la magnitud de lo descubierto. El Vaticano, principal depositario de secretos durante siglos, enfrentó una disolución interior, no por derramamiento de sangre, sino por pérdida de sentido. Muchos sacerdotes abandonaron sus cargos al comprender que su fe había sido edificada sobre capas de manipulaciones históricas. Otros, por el contrario, decidieron reconfigurar la doctrina, afirmando que la revelación misma era parte del plan divino. En ambos casos, la fe ya no podía ser lo que fue. Nostradamus había advertido que, tras la quinta catástrofe, surgiría una generación que buscaría redención no en los dioses, sino en la memoria.
Los nuevos guardianes serían aquellos que aprendieran a convivir con la paradoja, aceptando que la verdad total es inalcanzable. Esta generación no venera templos ni libros, estudia las ruinas de ambos, tratando de comprender qué los hizo necesarios. Su credo es la duda, y en ella encuentran una nueva forma de paz. Los documentos revelados describen una transformación progresiva. Los guardianes antiguos daban su vida por la preservación del secreto. Los modernos entregan su cordura por comprenderlo. Algunos, tras descifrar la totalidad del manuscrito, afirmaron escuchar una voz interna que no era suya, una conciencia distinta que los observaba desde los márgenes del texto. Lo llamaron la resonancia del tiempo. Quizás era la voz de Nostradamus, o tal vez era la conciencia colectiva, reconociendo su propio reflejo. Tú puedes imaginar la desesperación de esos hombres y mujeres, enfrentados a una verdad que trasciende todo lo humano. La misma ecuación que explicaba el ciclo del engaño también revelaba que la realidad es frágil, un entramado sostenido por la percepción. Comprenderlo significa ver el universo como un espejo múltiple, donde cada pensamiento crea consecuencias invisibles. El conocimiento absoluto destruye la inocencia, y con ella el equilibrio que mantenía viva a la civilización. En esta nueva era, los gobiernos ya no gobiernan sobre cuerpos, sino sobre percepciones. El poder ha cambiado de naturaleza. Se disfraza de algoritmos, de narrativas benevolentes y de miedos controlados. Es la forma moderna del antiguo pacto entre los templarios y los sabios del tiempo. Custodiar, filtrar y reinterpretar la verdad. La diferencia es que ahora el guardián ya no es una orden secreta, sino el propio sistema en que vivimos, y todos nosotros participamos de su maquinaria. El clímax revelado dejó una humanidad exhausta. Durante meses, las noticias sobre el manuscrito y sus implicaciones fueron el único tema posible. Algunos celebraban el nuevo despertar, otros exigían olvidar todo lo aprendido. La fractura se había trasladado desde los libros hacia el corazón humano, y en ese vacío nació una pregunta devastadora. ¿Vale la pena saber cuando el conocimiento puede destruir lo que amamos? Nostradamus escribió que la ironía cósmica del despertar humano es que cada verdad hallada genera un nuevo velo. El conocimiento, lejos de liberar, produce una cadena infinita de nuevas incógnitas. Aquellos que intentaron alcanzar el núcleo de la profecía descubrieron que no había centro alguno, solo reflejos. Comprendieron que la revelación final no era una respuesta, sino un espejo que devuelve al observador su propio rostro. En ese reflejo, el universo se ríe de nuestra obsesión por entenderlo. El costo del saber se manifiesta también en la memoria. Muchos de los nuevos guardianes comenzaron a sufrir un fenómeno inexplicable. Olvidaban conceptos básicos, mezclaban lenguas, soñaban con lugares que no existían. Algunos psiquiatras definieron el síntoma como disonancia cronológica, una fractura entre la mente y el tiempo. Era como si el conocimiento hubiera arrancado sus raíces de la realidad ordinaria. Cada uno de ellos era un fragmento viviente del colapso anunciado. Aún así, algo hermoso comenzó a gestarse entre los escombros del viejo mundo. Liberada de los dogmas, la humanidad empezó a crear nuevas formas de pensamiento. La ciencia y la espiritualidad, enemigas por siglos, comenzaron a dialogar. El arte recuperó su función ancestral, no como entretenimiento, sino como herramienta para reorganizar la conciencia. El caos trajo consigo una paz extraña, un silencio fértil,
donde el sentido podía reconstruirse sin órdenes ni jerarquías. Tú podrías pensar que ese renacimiento fue un alivio, pero no fue así para todos. Muchos no soportaron la pérdida de certidumbre y regresaron al autoengaño, fabricando nuevas narrativas aún más elaboradas que las anteriores. Surgieron cultos digitales, religiones de la información, movimientos que adoraban la ilusión antes que enfrentar la verdad desnuda. La humanidad repitió su ciclo, como siempre lo hace, pero esta vez con una diferencia crucial. Ya sabía que lo estaba haciendo. Esa conciencia, por mínima que fuera, lo cambiaba todo. Las últimas líneas del manuscrito de Nostradamus ofrecen una imagen que aún perturba a los estudiosos. Describe a un observador solo, frente a un espejo roto, viendo en cada fragmento un universo distinto. El profeta no habla del fin del mundo, sino del fin de las versiones únicas. En su visión, la humanidad aprenderá que cada verdad es apenas una cara de un prisma infinito. La revelación total no existe, porque el conocimiento se renueva con cada mirada. Saber es morir un poco para renacer distinto. De todos los conceptos revelados, uno sobresale como el más desconcertante. El profeta insinuó que el despertar no era un acto humano, sino una consecuencia del propio cosmos. Lo llamó la ironía divina, una sincronía en la que el universo se hace consciente de sí mismo a través del sufrimiento del hombre. Así, todo lo vivido, las guerras, las censuras, las profecías, las persecuciones, no fueron errores, sino mecanismos de aprendizaje. Cada catástrofe fue una lección evolutiva en el lenguaje de las estrellas. Hoy, cuando miras el mundo fracturado que te rodea, ves la huella de esa ironía cósmica. Los poderosos que temían perder el control han comprobado que el control nunca les perteneció. Los sabios que buscaban la verdad descubrieron que no pueden poseerla, solo acompañarla. Y tú, simple observador, comprendes que estás atrapado en el mismo ciclo. Buscas respuestas en un universo que se alimenta de tus preguntas. Quizás esa sea la verdadera función de la humanidad, mantener viva la inquietud. La ironía final de todo este proceso es que el conocimiento absoluto no conduce a la omnisciencia, sino a la humildad. La gran catástrofe de Nostradamus no fue el fuego ni el juicio, fue el redescubrimiento del límite. El humano, enfrentado a la vastedad del cosmos, entiende por fin que toda historia, incluso la suya, es apenas una vibración entre infinitas posibilidades. Saber no nos hace dioses, nos recuerda que somos breves. Y así termina el ciclo. Los guardianes del saber descansan, los templos vuelven a ser ruinas y los escritos regresan al polvo. Pero la conciencia, ahora expandida, ya no puede regresar a la oscuridad. Nostradamus lo sabía mejor que nadie. Cada fin marca un comienzo. La verdad se oculta, se borra, se destruye, pero siempre encuentra una nueva forma de renacer. Esa es su naturaleza, su humor cósmico. La humanidad ha pagado el precio de su despertar, y el universo, en su ironía infinita, sonríe al vernos entender, al fin, que estamos hechos de preguntas y no de respuestas.